Bienvenidos a Crecer Podcast, soy Victoria Espinosa. Qué alegría que me acompañes en esta conversación del día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema que me apasiona, el poder de la transformación. Y quiero darle la bienvenida a mi amiga Leticia González. Bienvenida a Crecer Podcast. Gracias, mi amor, gracias. Siempre muy agradecida por permitirme este espacio. No, muchas gracias. Leti, ¿no? Leti, me puedes llamar Leti. Okay, Yo soy Leticia González, pero mis amistades me llaman Leti. Bueno, Leti, cubana, 25 años, una niña muy joven. Sí. Y bueno, yo quisiera que vamos a conversar un poquito acerca de tu historia. O sea, ¿cómo llegaste a vivir a Estados Unidos? Bueno, gracias a Dios pude venir legalmente, porque mi hermana fue quien hizo la reclamación legal hacia mis padres y hacia mí, pero bueno, por problemas legales yo no pude venirme con mis padres. Así que me tocó cuando ellos en el 2020, cuando llegó la reclamación y todo, bueno, pues salieron, me quedé 4 años sola en Cuba. ¿Cómo fueron esos 4 años sola en Cuba? Wow. Perdón, ¿qué edad tenías cuando eso? 19. 19 años, a ver, 19. ¿Qué tal? Bueno, cuando me tocó quedarme, llegó la noticia y bueno, pues yo la afronté, vamos a hacerlo y yo los apoyo y para adelante, como decimos al buen cubano. Estaba trabajando en ese entonces y bueno, dejé el trabajo para cuidar a mi abuela, pero justamente comenzaba el COVID. ¿Te imaginas? Una situación muy caótica a nivel mundial y bien triste para todos. Comenzó toda esta etapa de COVID, mis padres llegan acá y bueno, la historia es larga. ¿Qué quieres saber? ¿Cuál fue el reto más grande en ese tiempo de La soledad. La soledad. No hay que pensar. Oye, por ahí dicen que la soledad es mala consejera. ¿Tú qué dices? Bueno, yo digo que para mí, siendo una niña muy mimada, la verdad, soy la nena más pequeña, entonces muy mimada, muy malcriada, siempre viendo a mi casa llena de gente de familia, ver mi casa sola, con pandemia mundial, y todo eso me afectó muchísimo. Y la soledad, ya después, pasado varios años, después que empezó todo, yo me fui como que adaptando, pero fue muy duro, porque la tristeza es muy grande, sientes como que se te fue la vida. Mis padres para mí lo son todo. O sea, la relación tuya con ellos es bien cercana. Gracias a Dios. Son tus mejores amigos también. Son la vida mía. Ay, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a tu mami hace poco, sí, súper dulce, así como tú. Gracias. ¿Cuál fue el desafío más grande entonces los pensamientos que de pronto tú tenías al encontrarte viviendo una pandemia? Eso es lo que yo creo que eso agravó la situación. Mira, siento que en la isla donde yo nací, ahora que estoy fuera, ¿no? Nacimos con mucha carencia de muchas cosas materiales, pero sobre todo también carencia a nivel de mentalidad. En aquel momento tenía 19 años. Para nada la Leticia que es ahora. Para nada. Gracias a Dios, ¿no? Pero en aquel entonces me tocó muy duro. Sentía como que a veces, ahora yo lo nombro depresión, ¿no? Ahora yo enfrentando y pensando en ese momento digo, ok, tuve depresión. Pero en aquel momento yo sentía que se me iba al mundo. Yo a veces no quería comer. No tenía ánimos de levantarme de la cama, más allá de los días que estuve enferma, sola. Y no puedo decir sola porque siempre, gracias a Dios, la vida me acercó en esos tiempos tan difíciles a personas que más que amistades se convirtieron en mis hermanos. Tengo contados con los dedos personas, pero hay 2 personas que son mis mejores amigos, se llaman Alejandro y Naiví. Y ellos me dieron mucha fuerza en los días esos donde yo no podía. No podía. ¿Qué era lo que de pronto tú crees que fue lo que te dio esperanza para poder soportar esos 4 años? Que fueron 4 años. ¿Cómo explicarte que la fe, uno tiene a veces
por nombrarlo, lo llamamos, lo hacemos sentir de una manera equivocada. No sé otras personas que piensen que es la fe. Para mí fue aferrarme a algo y ahí comencé a sentir como la presencia de Dios, yo diría, porque realmente en los momentos que era llanto, depresión, no te dan ganas de nada. Sientes como que hay algo más que te pueda sostener, pero yo no quería ni levantarme de la cama. Habían días y nadie lo sabía. Porque para mis padres cada vez que me llamaban yo decía, no, todo está bien. No, claro, no querías Todo está bien, preocuparlos. pero realmente nadie sabía. ¿Y cómo fue que te levantaste de allí? O sea, ¿qué pasó? ¿Conociste amigos. tus amigos? Sí. O sea, el apoyo. Yo hablo de eso y me dan ganas de llorar, pero nadie sabe cuando yo estaba enferma, con migraña, con muchas cosas provocadas por el estrés, ¿no? Y por la tristeza, mis amigos. Ellos fueron fundamentales para ayudar. Sin ellos yo creo que no hubieras que podido. No hubieras podido. Y bueno, y después de tanta espera y llegar acá al país, ¿superó tus expectativas o fue todo lo contrario? Mira, Vicky, a mí el emigrar me transformó. ¿O sí? Sí. Yo siento que la transformación vino de emigrar. Porque justo en conversaciones que tenía con mis amistades, yo decía, ¿qué pasará el día que yo emigre, que llegue a Estados Unidos? Porque estando en Cuba, como cubanos, vemos esta situación de emigrar y llegar a los Estados Unidos. O sea, es un cambio muy brusco. Y lo tenemos idealizado de una manera que quizás no es. A mí emigrar me cambió porque yo llegué acá, y te digo con todo el amor del mundo, con toda la humildad, que yo llegué acá y yo soy muy observadora. Yo observaba todo. Observaba al emprendedor, al empresario, al millonario, al que trabajaba por 10 pesos la hora. Y bueno, como todo emigrante, llegué limpiando casas, llegué trabajando en oficinas, llegué buscando las oportunidades. Pero yo vi que las oportunidades americanas, ¿sabes? No sé, por lo menos para mí, no se llevaba de trabajar por dinero. Entonces ahí me fue como que chocando todo, porque por ejemplo mi papá en ese entonces era camionero. Sí. Y no dormía, no tenía vida. Yo decía, esto es América. ¿Esto es en serio América? No. Entonces, entendí que depende de la perspectiva que tú tengas con respecto a la situación. No es en sí la situación. Y a partir de ahí, bueno, cambió todo. El emigrar cambió la personalidad. Leticia en ese entonces traía una personalidad muy explosiva, muy volcánica. Comencé a leer, comencé a meditar. O sea, cosas que antes yo veía tan absurdas. Yo antes veía, con todo el respeto, ¿no? Yo antes veía a una persona haciendo yoga y decía, ¿en serio? O sea, y ahora yo lo hago. Y es mi calma. Sí. No lo hago todos los días, pero sí es mi calma. Y son prácticas que entendí que van mucho más allá de una posesión. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que el emigrar cambió en mí, ya ves, la manera en que veía las cosas, ¿sabes? Y comencé a trabajar. Llegando acá comencé a trabajar, pero bueno, ya después, 3 meses después, me despiden. Pero me despiden en una situación bien compleja. Bien compleja, bueno, me tienes que contar esa historia. No sé si ese es el momento, pero mira qué tan importante es, porque tú empiezas a hablar de la mentalidad. Y definitivamente no es la situación o no es lo que esté pasando afuera, sino que es como yo me veo, qué es lo que yo pienso. Mi forma de pensar definitivamente va a determinar mis resultados. Sí. Y tú decías que tú llegaste y tuviste necesario que tenía que haber un cambio en mentalidad y que tenías que adaptarte. Sí. Porque de nada sirve que hubieras llegado y entonces voy a seguir viviendo y haciendo lo mismo que yo hacía antes, o voy a seguir viviendo acá con mi corazón en Cuba. No, dejaste las cosas atrás y dijiste, bueno, acá tiene que haber un cambio de mentalidad para poder afrontar o cumplir pues el sueño americano, ¿no? El sueño americano. A mí me transformó la idea de ese sueño americano. Porque recuerda, yo estuve en Cuba sola, a veces tenía trabajo, a veces no. Okay. Y entonces era todo muy cambiante, todo muy inestable. Y yo decía, esto no, yo no lo quiero para mí. Pero en Cuba yo pensaba totalmente diferente. Ciertamente, entonces, al llegar aquí, yo dije, es que eso fue como que la misma necesidad, yo siento que fue sacando de mí
el próximo paso que tenía que dar. Aunque suenen palabras bonitas, pero entendí que la mentalidad lo era todo. Y te voy a explicar. En Cuba la internet es mala. Cuando aquello en Cuba yo lo único que veía eran tutoriales de maquillaje, porque amo el maquillaje. Entonces no estaba nutriendo mi ser, mi mente. Yo llego aquí y entonces utilicé, yo no sé, verdaderamente el cambio así como de todo, porque hasta lo que yo veía en mis redes sociales cambió y ahí influyó mucho. Ya los temas que yo buscaba eran temas profundos, mentalidad, y por ahí es que empiezo a leer. Antes no practicaba la lectura. Jamás yo me había puesto a leer. Y no porque mi mamá no me lo hubiera exigido. Sí. Porque así fue. Pero así fue. Y te quería mencionar algo, y es que emigrar es difícil. Mucho. Porque sabemos que todos comenzamos desde cero. Aunque tengas familia acá, todos comenzamos desde cero. Porque estás conociendo un mundo que es totalmente desconocido para ti. Pero yo ya tenía 1 año y medio con mi esposo. Yo soy casada. Felizmente casada. Sí. Yo soy casada. O sea, ya yo había comenzado con mi esposo y me toca mirar. O sea, que mi esposo está en Cuba. No está acá conmigo. Imagínate también que lo dificulta un poco más porque al final yo lo extraño, me hace falta. O sea, otro desprendimiento. Sí. Te tocó que afrontar eso. Duro. O sea, que tú saliste de Cuba y dejaste a tu esposo. Sí. Dejaste a tu esposo en Cuba y todavía está en proceso para poder todavía venir. Estamos en proceso. Todavía está en proceso. Pero ya tengo mis abuelas también. Y también son mis abuelas. Entonces. Oh, wow, pero lo del esposo todavía es mucho más fuerte. Sí. Pero bueno, va a llegar el momento. Va a llegar ese momento. Bueno, tú empezaste a trabajar, 3 meses trabajando, te despiden. Y entonces, ¿qué pasó en eso? Bueno, ¿Qué decidiste hacer? Te voy a poner en contexto. Y es que, como te mencionaba, mi papá era camionero. Sí. Y hay algo que ya yo, siendo creadora de contenido, decidí hablar, pero que es muy difícil para mí. Y es que mi papá, siendo camionero, a los 2 meses de yo estar aquí, o sea, bien tierna, bien recién llegado, imagínate, no sabía nada, mi papá tiene un accidente. Y ahí todo cambió. Hasta el sol de hoy todo cambió. ¿Qué pasó con tu papá? Mi papá, yo digo que está vivo porque es un milagro de Dios. Porque otras personas con menos no están. Así que él volvió a nacer un 23 de agosto del 2024. Ya hace 1 año. Mi papá estaba, te resumo, mi papá estaba trabajando y una de las cargas que tenía le cayó encima acá del hombro, pero lo dejó sin caminar, lo dejó sin poderse mover en ese momento, hubo que hacer cirugía. Entonces, al mes de papi estar así, me llaman y me despiden. No, o sea, te cayó todo de encima. Así. Tú has escuchado esa frase, ¿no? Sí. Que todo viene en el mismo momento. Todo vino en el momento que tenía que venir. Totalmente. Pero ya para ese entonces, ya yo estaba estudiando inglés. Porque yo llegué y automáticamente yo me puse a estudiar inglés, yo me puse a buscar informaciones de cómo se vive acá, ¿sabes? Como para yo poderme adaptar al sistema, que era tan difícil, porque yo iba a una gasolinera como migrante y yo no sabía nada. Claro, nos pasa a todos. Entonces, así, mi papá ya estando en cama, me despiden un 25 de septiembre. El 29 es mi cumpleaños. El mismo 29 me fui con mi hermana porque todavía no tenía carro cuando aquello. Y me voy para Miami y los únicos 500 pesos que tenía en la cuenta los puse para mi primer curso de estética. Ay, Dios mío. O sea, fue una etapa bien difícil, pero que también tomé decisiones bien arriesgadas. Obvio, no me arrepiento de ninguna. No, pero es que fueron fantásticas. Bueno, a mí me sorprende. Yo te digo, mira, son tantas opciones. Ok, estoy viviendo todo lo que estoy viviendo. Me despiden, accidente de papi, las cosas cambian y solamente tengo $500 en la cuenta de banco. Opción número 1, y vamos a hablar de mentalidad, ¿no? Es lo único que tengo que tenerlos ahí guardados porque con eso voy a comer, con eso voy a poder resolver. Opción número 2, bueno, me voy a conseguir, no sé, otro trabajo, pero esos $500, pues, ¿qué más? ¿Qué dirían otras personas? No, voy a pedir un préstamo
para poder pagarme mis estudios y para poder resolver y tengo todas las justificaciones. Mi papá se accidentó, él es el que trabaja, llevo unos pocos meses de llegar de Cuba, ¿verdad? Número 3, bueno, estrés y depresión. Esto es Estados Unidos, pero ¿cómo así? Yo pensé que el dinero de pronto iba a estar por ahí volando, aunque yo pienso que sí está por ahí volando, está hecho. Hay que saber cómo atraerlo. Pero mira esto. Los únicos $500 que tenías en tu cuenta, dijiste, voy a pagar el curso para empezar a estudiar, porque a eso fue lo que yo vine para acá. Esa mentalidad, esa es una mentalidad única. Mira, tú sabes la mentalidad. Te digo que estando en el trabajo de oficina, trabajo que agradezco, ¿no? Porque me ayudó mucho, pero es algo que no me gustaba. Sí. Que no me gustaba. Y en ese tiempo yo empecé a escuchar podcasts, a buscar información. Ahí yo dije, aquí en Estados Unidos, haz tu lista de qué quieres hacer. Mira a ver qué te gusta, porque créeme que si a ti no te gusta lo que haces, no avanzas. Complejo. Entonces, otra cosa que yo dije, tienes que especializarte. Aquí, si no te especializas, no vas a avanzar, vas a estar estático, pasan los años y así te vas a quedar. Entonces, yo hice mi lista. En mi lista habían 4 actitudes, 4 cosas que me hubiera gustado hacer. Y me decidí por la estética, ¿no? Y dije, ok, antes que me despidieran, y quieres que te diga algo, yo me estaba preparando para yo renunciar. Mira. Para yo renunciar, pero bueno, tocó antes, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso está en que cuando llega la noticia dije, ok, mami, no importa, vamos a avanzar y vamos a echar para adelante y tú verás que todo va a salir. Mi papá en una cama, que no podía ni moverse porque no llevaba ni un mes de operado. Pasa esto y yo digo, ok, vamos a arriesgarnos. Ese día que me fui para Miami, esa despedida a mí es como, tengo en mi cabeza como si fuera una película, ¿no? De esas que yo me monté en el carro de mi hermana, me voy y era yo a lágrimas, llorando, mi papá atrás, con una Minerva puesta, mi mamá, yo llorando muchísimo porque yo sabía que esa decisión ya era irreversible. Ya yo no podía no podía tirarlo todo. Sí. O sea, una decisión aquí la afrontas y la enfrentas. ¿Tú sabes? Sí, claro. La asumes muy responsablemente. Sí. Yo dije, ok, es esto, vamos para adelante. Y por ahí empecé. Y ya después comencé a buscar escuelas donde podía estudiar para sacar mi licencia. En todo este proceso, mi papá sin trabajar, yo con inestabilidad económica, porque trabajaba cuando había trabajo. Tú sabes cómo es acá los inicios. Y estabas estudiando estética, que de día. Pero te digo, hay un punto de toda esta historia del emigrar que quiero tocar y es la visualización. Ajá. Desde que yo empecé, que ya yo estaba trabajando en la oficina y yo visualicé que yo iba a estudiar estética en inglés. Ajá. Por eso es que ya automáticamente que me despiden tomo la decisión porque ya yo sabía lo que quería hacer. Ajá. Y entonces lo visualicé. Yo me repetí tanto, escribí tanto, yo tengo tantas libretas que no te imaginan. Yo escribí tanto, voy a estudiar estética en inglés, que estudié estética en inglés. Oh, wow. Es una historia. A mí no, pero eso tiene que ver con tu mentalidad. Sabes que hay algo, yo no sé si tú has escuchado la frase que dice, coloca tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Sí. Y eso es exactamente lo que tú hiciste. Sí. Me voy a ir a estudiar porque el tener una formación, el hacer eso que me gusta es lo que va a generar los ingresos. ¿Verdad? Y vuelvo y te digo, es cuestión de mentalidad. A mí eso me impacta porque muchos hubieran dicho, bueno, me voy a sacar una tarjeta de crédito. ¿Tú sabes qué? Claro. Puede estar en tu mente que lo único que tú sabes para solucionar es dinero plástico, es pedir préstamo, es llamar a que alguien me preste, es vámonos a vivir en la casa de no sé quién, pero porque no hay más opciones. Porque la mente necesita ser educada y hay que vencer todos esos techos mentales. Pero algo que a mí también me parece tremendo. Te fuiste a estudiar estética en inglés. ¿Y cuántos meses llevabas viviendo en el país? 5. 5 meses. ¿Y por qué estudiar en inglés? Porque era un reto bien grande. Claro que sí. Y más para las personas, hay personas que llegan, pasan otro tipo de escuelas y yo me fui directo. Comencé una escuela de inglés, pero no me gustó para nada y no la seguí.
Y bueno, comencé un curso online y dije, yo voy a estudiar en inglés. Porque sé que el inglés no lo hablo perfecto, por supuesto que no, pero es muy necesario. Y si no lo hablas, no lo vas a mejorar. Y la pena, ya eso no existe. No, Ya por eso, favor, ¿te no. imaginas? Pero Sí. mira, te cuento algo y es que en ese momento ya decidí estudiar, busqué la escuela, fui con mis papis. Eso fue un momento bien bonito que siempre lo voy a tener como conmigo porque yo tenía ¿sabes? Mi hoja de ruta. Vamos a ir a estas 4 escuelas y de estas 4 escuelas yo escojo no sé qué. Entonces fuimos los 3 y fue bien bonito porque ya para ese entonces mi papá por lo menos podía sentarse en el carro y todo. Pero Ajá. toda esta situación que yo decidí fue sostenida también por el apoyo de mis padres. Sí, total. Indiscutiblemente, sin mis padres, y siempre lo diré, porque es que sin ellos yo no hubiera hecho ni la mitad de las cosas que yo estoy haciendo. No, claro, son tus cómplices. Mi todo. Y de verdad que la vida se vive mejor en comunidad. Esa es una frase de Crecer Podcast. Yo motivo muchísimo a la gente. Y digo algo, ¿verdad? Que si tú quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, tienes que ir con compañía. No lo puedes hacer así nomás. Entonces empezaste a estudiar estética en inglés. O sea, qué tremendo reto. Tú sabes, y no quiero decir eso desde la crítica, porque no es criticando, pero es una realidad. Hay muchas personas que pasan los años enteros y nunca logran hablar el idioma. Yo te digo algo. Yo llego acá, cuando hice la observación que hice, ¿no? Yo dije, ¿qué es lo que yo quiero? Y no critico, porque aquí cada cual actúa desde su posibilidad, desde su capacidad y desde sus decisiones. Claro, y me di su cuenta proceso, que sí. hay algo aquí Sí. que llega más lejos que el talento y es la decisión. Totalmente. Si no decides, créeme que no pasa nada. Yo decidí desde el miedo, no les puedo decir, desde el miedo de no poder hacerlo, pero ya yo lo tenía tan pensado, tan planificado. ¿Qué pasó? Cuando ya yo vengo y le digo, mami, por eso te digo, mis padres son mi sostén. Cuando yo llego y le digo, mami, llorando, ¿no? Ese día que yo fui a la escuela sola y ya querían a firmar los documentos, y yo decía, yo no voy a poder. Un llanto y un sufrimiento por todo, la situación. Pero decía, esto va a valer la pena. Que yo estudie va a valer la pena. Y va a sostener todo lo que viene después. Llegué donde mi mamá y me dijo, niña, sí vas a poder. Así, pero Qué lindo. con todo. Sí vas a poder. Y tú sí vas a sacar tu carrera. Y tú sí vas a poder. Y yo, mami, ¿qué es en inglés? Que yo ya entro a la escuela y no entiendo nada. ¿Qué? Y entonces decía, yo no sé quién me mandó a querer estudiar en inglés. Bueno, ahora nos reímos. Yo lloré. Sí, Yo claro. lloré porque, mira, y siempre lo digo, la primera semana, eso fue caótico. Yo no dejé la escuela por poco. La convicción, pues también, ¿no? Es lo más fuerte. Yo entraba a la escuela y entonces era todo en inglés. Yo me quedaba así. Yo que soy desde niña siempre fui un poco extrovertida. Yo estaba así callada, mirando para todos lados así, y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía, no entendía nada. Me daba miedo hasta decir hello. Sí, claro. Todo. Pasó la semana, pasaron los 6 meses de la escuela, me gradué. Punto. Oh, Lo puedo hacer. ¿Cómo? Averigué, pero no puedo hacer. si quieren saber más, sigan a Leticia en su página. Pero muy retador, pero también el saber que lo pude hacer vale muchísimo la pena. Bueno, muchísimo. ¿Sabes? ¿Tú qué piensas acerca de que el cambio más grande debe de ocurrir en tu mundo interior? Mira, cuando comenzamos a hablar, te mencioné el cambio de perspectiva que tuve con muchas cosas. Antes, para mí no era tan válido el conocerte un poco, el detenerte a observarte, a observar tus pensamientos, a mirar quién eres. Ah, mira quién eres. Básicamente, eso no pasa. Hay muchas personas que tú le preguntas y se quedan así y dicen, No. ¿quién soy? Yo no sé quién soy. Sí, tremendo. Entonces, todo eso me pasó al mirar. Eso fue algo bien, bien loco. Pero la mayor transformación también viene desde cómo te conoces. Y no cómo te conoces, sino cómo te permites detenerte a mirar cada acción, qué haces, a qué te dedicas, a qué le dedicas tu tiempo.
Por eso digo que el trabajar la mentalidad cambia mucho, lo cambia todo. Porque como piensas, actúas, como piensas, sientes, como piensas, haces todo. Entonces, ahora mismo es una decisión que todo lo que hago, más que en otros momentos de mi vida. Ahora mismo yo todo lo que hago lo hago desde el amor, lo hago desde el amor por lo que hago y por quién soy. Y no es egoísmo. Claro. No es egoísmo, es que yo sé quién soy y a partir de ahí sale todo. Tú vas a construir tu vida. Sí, eso que tú dices es de pronto un tema un poco Espiritual. ¿cómo te digo? Sí. No, pero ¿sabes en qué estaba pensando? En que hay una idea que es verdad, pero dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Te voy a decir que hay una idea. El sueño americano, Estados Unidos, es 3 trabajos, 4 trabajos, no hay familia, la gente se queja, es lo que tú más escuchas o escuchabas, ¿cierto? Sí, cierto. Y yo cierto. sé que es cierto, pero vuelvo y te digo, dos cosas que son verdad al mismo tiempo, pero tú decías algo, hay que detenerse, hay que como recalcular y hay que decir quién soy, qué quiero hacer, porque en ese frenesí de conseguir, hacer, tener, a la hora de la verdad, ni siquiera puedes tener tu propia definición de qué es éxito y tú terminas construyendo cantidades de cosas para al final darte cuenta que ni era lo que querías, que ni era la profesión que querías, o terminar perdiéndote tú mismo, tu familia y los amigos en el proceso. Eso es algo que se ve mucho. Entonces, yo lo digo porque, bueno, yo llevo 20 años viviendo en este país. Wow. Yo llevo 20 años y además de eso, tengo el doble de tu edad. Eres mi hermana, eres mi hermana. Y yo pensaba ahora que tú hablabas. Qué lindo, porque yo decía, tú tienes 25 años, pero no tiene nada que ver con la edad. Tú te puedes encontrar personas de 50, 60, 70 años que de pronto todavía, de nuevo, sin juzgar, no se han hecho esas preguntas. No saben quién soy, qué tengo, y no se dan el permiso de ir más despacio. Y definitivamente, en el descanso, en el sentarte, en el planearte las cosas, plantearte las cosas, es donde tú vas a encontrar de pronto eso que estás buscando, porque no funciona de otra manera. Mira, en la definición de éxito, yo justamente en un video que hice lo pensé, porque ¿qué es el éxito? Uh-huh. Pregúntate qué es el éxito para ti. O tú quieres seguir viviendo en lo que la sociedad quiere que tú hagas, o realmente tú quieres hacer lo que de verdad tú quieres hacer. Exacto. Pero a veces, como te decía, tú le preguntas a varias mujeres, a varias personas qué quieres, no saben qué quieren. No saben qué quieren. No saben qué quieren. Saben. Pero tú sabes por qué. Porque no se han sentado a decir qué quiero. Hacerte esas preguntas incómodas. A de verdad autoconocerte. ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Cómo yo enfrento las cosas en mi vida? Si alguien más siempre está definiendo tu tiempo, o sea, tú no tienes decisión propia. Exacto. Si no tienes decisión propia, o sea, todo es una consecuencia. Sí. Ajá. Entonces, estabas hablando de algo muy importante y es cómo enfrentas la situación. Aquí hay personas que tienen 3 trabajos, ¿sabes? No. Biles que pagar. O sea, acá es así. Y yo me quedé así y yo dije, es verdad. Sí. Es verdad, esa es la realidad. Pero cómo yo puedo cambiarlo y hacer lo que yo quiero. Por ejemplo, siempre te digo, gracias a mí, al apoyo de mis padres, es que yo he podido hacer tantas cosas. Pero también he visto otras personas en otras situaciones que han logrado otro tipo de cosas. Sí. Pero también es porque se lo han propuesto. Total. Han decidido avanzar, han decidido actuar. Entonces, cuando yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué es el éxito para ti? Para mí es estar en bienestar conmigo, sentirme libre, estar en familia, poder ver un atardecer, poder ir al mar, poder estar en mis lugares favoritos con mi esposo, estar en amor, o sea, vibrar en bonito. Entonces, hay personas que no te saben decir qué es el éxito, que no son detenidos. O te preguntan, o no tienen como claro ni sus valores, ni su propósito. Sin juzgar. Sí, claro, sin juzgar, ¿no? Claro. Pero son enseñanzas. Mira que una de las cosas que es fundamental es que yo practico mucho, y yo lo he practicado mucho, y cuando y cuando yo hablo de comunidad también me refiero a eso, que no es solamente tener amigos, sino que hay que tener coach, personas que te ayudan, gente que lo ha logrado, tener los mentores, y ahora ya esto es como un tema, yo puedo decir que más
popular, o digamos que se habla más que hace muchos años atrás. Y la otra cosa es los libros. O sea, hay tantos materiales, hay tantas enseñanzas, y yo pienso que empezamos a irnos desviando del propósito. Yo soy alguien que soy una fiel creyente en el propósito. Y por ejemplo, si tú me preguntas a mí acerca del éxito, tiene todo que ver con el propósito. Y como soy una mujer de fe, con el propósito de Dios para mi vida. ¿Para qué nací? Y es cumplir ese propósito. Claro. Yo pienso y yo creo que a la hora del final, Dios no me va a decir, ¿por qué no viviste la vida de Pepita? No, Él me va a decir, Victoria, ¿qué hiciste tú con lo que yo te di? Porque Él me va a pedir a mí que yo sea fiel a mí, a lo que Él me dio a mí, y que yo entregue todo lo que Él me dio con el propósito. Pero yo he aprendido que una de las claves es nunca dejar de aprender y entender que siempre hay espacio para crecer y que siempre hay espacio para ir a un nivel más. ¿Sí? ¿Qué piensas tú? No, en ese momento te digo que a veces nos han adoctrinado de una manera equivocada. Y yo siento que para aprender cosas nuevas tenemos que botar, deshacernos de lo que está ocupando espacio. Sí. Y para eso también uno tiene que, pues, querer hacer el espacio. No es querer abrumarnos de información, como ahora mismo está en las redes sociales, en internet, sino más bien, ¿qué haces con eso? Sí. Estás hablando de propósitos, pero también tienes que saber, por ejemplo, hay muchas preguntas que conllevan a lo mismo. Sí. Hay personas que no viven en propósito, pero yo te diría, siento que como mujer, mi propósito es transformarle la vida a las mujeres, desde mi profesión, pero también desde quién soy. Sí. Y entonces todo va ligado a la mentalidad que vas construyendo a través de mentores, a través de la información que vas acumulando, ¿sabes? Sí. Y que vas obteniendo con el camino. Pero igual, antes de eso no se hablaba tanto de mentores, de coaching ni nada. No. Ahora yo siento que tú me puedes aportar a mí, yo te aporto a ti, y eso también es parte de crecer. Total, de crecer. Y sabes que, por ejemplo, algo que me parece muy importante, y no sé si de pronto esto, ¿cómo decirlo? Pero pienso que dentro de la comunidad latina, ¿verdad? Y nosotras como mujeres latinas. Y esto se requiere crear como mayor conciencia en que cuando tú compras un libro, tú estás invirtiendo en ti. Que invertir en ti está bien, que cuando tú le pagas a un coach o a un mentor, eso no es como, una mala inversión, ese dinero lo pudiera usar para comprarme esos zapatos. No. Eso forma parte de amarte a ti. Porque de nuevo, tú hablabas del talento, que mira, yo voy a hacer un Hablemos con Vicky acerca del talento, porque he estado estudiando acerca de eso del talento, cuestionándome muchísimo, pero algo que tiene que ver con la construcción de carácter, porque no es llegar solamente, es en quién te conviertes cuando llegas allá, es decir, tu ser. ¿Ves? Y mira, en la vida cristiana, por ejemplo, yo tengo ese lema, la vida cristiana no es hacer, la vida cristiana es ser. Ay, si supieras que con respecto a eso, dime. Hay una actividad que justamente hice hace 2 días. ¿Oh, sí? Y es tener 3 papelitos pequeños, poner ser en uno, hacer y tener. Los mezclas, los mezclas, Sí, los pongo junticos, sí. Y bueno, los organizas de izquierda a derecha. Y como salgan, es como tú estás enfrentando tu vida, ¿no? Dicen. A mí me... Claro, esas son suposiciones, ¿no? Pero bueno. El mío salió ser, hacer, tener. Yo estoy haciendo en mi vida mucho hincapié en hacer con un propósito. No quiero hacer por hacer. Todos tenemos las mismas 24 horas y siento que depende de lo que te mueva a ti y desde donde nace esa motivación diaria, es hacia dónde tú vas. Entonces, como yo quiero tener dirección, siento que para mí el enfoque, el talento, las decisiones, las habilidades, las inversiones en uno mismo, o sea, todo eso es un camino de abundancia. Y sobre todo abundancia mental, espiritual. Para mí,
Te explico, yo busqué, antes de comprar mi primer libro, yo busqué cómo podía leer gratis. Sí, claro. Ya, yo fui a una librería, o sea, no es invertir solamente. Yo me vine a comprar mi primer libro, que es Deja de ser tú, de Joe Dispenza, hace poco. Sí. No es que tampoco yo empecé a comprar libros. Claro. Pero sí te digo que pasaba que mis padres salían por la mañana y me veían en mi cama leyendo y se me quedaban así como... ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Qué le pasó? Y yo, bueno, no. Y yo, papi, ¿qué es ese libro? Y él me decía, pero... ¿Sabes? Porque fue un cambio grande. Pero sí siento que a las mujeres que también quieren emprender es muy necesario la mentalidad. No, eso es importante. El querer hacer desde quién eres. Sí. Desde qué te mueve. ¿Sabes? Porque siempre tienes que encontrar el por qué hacer las cosas, no es cómo las haces. El cómo ya verás cómo te las arreglas. Sí, sí. Pero sí es cómo enfrentas, pues la vida. Cómo enfrentas la vida, eso me parece bellísimo, bellísimo. Los retos y los desafíos, o sea que ahora tú estabas diciendo que la Leti de antes, de Cuba, era otra. Y la de acá, pues totalmente, y no ha sido solamente madurez, ni ha sido el cambio del país, ha sido el tomar una decisión de que tú vas a lograr lo que tú te has propuesto. Pero me gusta mucho eso porque mira que todo lo que tú me has contado, nada ha sido perfecto. Ni fue que el camino estaba pavimentado y sencillamente llegué, hice eso, me salió, se me apareció, me cayó del cielo. No, todavía has tenido que luchar y seguimos enfrentando. Bueno, y yo llevo 20 años, uno sigue enfrentando retos, pero ¿qué te quiero decir con eso? Que a veces nosotros pensamos o creemos que vamos a hacer las cosas cuando todo esté bien, cuando se me den. Entonces hay como una idea, no sé si tú qué piensas, pero hay como una idea de que los sueños se cumplen. Y que es como Santa Claus o Papá Noel llegue, trae los regalos y tú no sabes de dónde salió o eso cómo ocurrió. No. Tú tienes que hacer que las cosas pasen. Los sueños se construyen. Se construyen, claro, y tú haces que lleguen, que se cumplan. No es que salieron de la nada y pues yo pues viendo televisión todo el día pues alcancé a escribir este libro y ahora que estoy haciendo contenido comprendo. Indiscutiblemente. Que no es tan fácil. Es así, no es fácil. Y justamente en la creación de contenido te quiero hablar. Pero quiero decirte que a través de internet yo me refugié porque, bueno, a veces el entorno donde tú estás no piensan como tú aspiras. Total. Y entonces, como yo empecé a leer y decía, el entorno, entonces aprendemos mucho con los libros, así que lean. Entonces yo dije, ok, el entorno, ¿cómo lo cambio? Ok, lo que yo veo me nutre, si no me nutre, no lo veo. Total. Entonces, ahí comencé a ver las redes sociales como una vía de poder expandir lo que yo quería hacer, que ni tan siquiera sabía lo que quería hacer, ¿no? Porque a veces tenemos la idea, pero en el camino se va transformando todo. Totalmente. Porque van apareciendo más problemas y más situaciones, y entonces llegan los momentos donde tienes que tomar decisiones. Sí. Comencé a buscar vías para estudiar marketing digital, porque yo dije, ok, yo voy a ser esteticista, pero yo necesito estudiar y conocer sobre marketing digital, porque eso es lo que mueve Estados Unidos. En la decisión de querer estudiar marketing digital aparece Dia Club como academia. Encontré justamente la creadora, decidí limpiar 2 casas para comenzar a estudiar marketing digital, para poder comprar la academia, ¿no? Para poder hacer la inversión. Wow. En todo este caos que se vivía en casa. Quiero decirte que el marketing digital también ha formado parte de la transformación. Porque tú sabes que enfrentarte a una cámara es retador. Sí. Es retador. Y a mí, por ejemplo, siempre me gustó ser actriz, pero yo no sabía de nada y no sabía que iba a ser tan difícil comenzar. Comencé con pena, sin tener conocimiento, pero comencé. Y eso es otro dato. Comiencen. O sea, no esperes a saberlo, porque las habilidades no son como que Dios te las pone, no, tú las creas. Sí. Entonces tú te educas y lo creas. Total. Entonces, básicamente
en el proceso de transformación que yo he tenido, ha sido indiscutiblemente importante el confiar en mí, en pedirle a Dios todo el tiempo. Entendí, ¿sabes? Y es algo que me he sentado a estudiar, y es sobre el miedo. Ajá. Porque el miedo no se va. Duro. El miedo no se va. Y sé que vienen muchas cosas, que van a venir muchas cosas a mi vida, que voy a seguir con miedo. Y entonces eso como que me reconforta. Como que me dice, ok, no le pares, sigue, actúa, decide. Entonces, mientras más rápido decidas, más rápido vas a aprender. Y hay que seguir. Y hay que seguir. Movimiento es vida. No, y en el movimiento está la verdadera transformación. Porque ahí van las experiencias, van a quienes conoces, y ahí, bueno, pues, imagínate. Este tema me parece tan lindo, a mí me fascina, el poder de la transformación. Me gusta mucho y yo he enseñado mucho acerca de este tema, desde la parte, bueno, que yo hago como pastora y las conferencias que yo doy, porque hay una parte en la escritura donde dice, renuévense por medio de la transformación de su entendimiento. O sea, las escrituras dicen, la única manera de que tú seas renovado es a través de cómo tú entiendes de la transformación. Claro. De tu mente, y dice, y así es la única forma que van a poder comprender el propósito de Dios para su vida, porque la manera como Dios obra, trabaja este mundo espiritual es algo que está afuera de este mundo, y necesitas tener una mente poderosa que esté alineada al cielo para poder escuchar y poder saber, bueno, descubrir muchas cosas. Pero mira que tremendo me parece esto, porque lo que pasa es que crecer cuesta. Y ser transformado requiere trabajo. Y trabajar con uno mismo no es fácil. Reconocer, ser vulnerable. O sea, pero yo pienso que aunque es un alto precio que pagar, es más duro quedarse sin ser renovado, sin ser transformado. Es más duro vivir fuera. Sí, vale todo la pena. Yo no me imagino yo pensando y actuando como hace 5 años atrás. Sí, yo no me imagino. No. Yo no me imagino. No. Y mira, hay un dato que te quiero decir, y bueno, tú también eres casada, y me lo vas a como que afirmar. Y es que vale mucho la persona que tú tengas al lado. Total. O sea, la persona, porque es algo que tú puedes escoger. Sí. Entonces, todas las personas te traen un mensaje. En este camino de la transformación, yo me he sentido muy apoyada. Porque todas mis ideas me dicen, tú estás loca, ok, yo lo sé, pero te apoyo. Y eso me ha servido mucho también como para yo sentirme como que, ok, él me apoya, no importa, vamos para adelante. Vamos para adelante. Pero sobre todo, confiar en ti. Sí es importante el entorno. Total. El que elijas, no el que te toque. Ay, sí. El que elijas, no el que te toque, porque yo estuve en Cuba y yo sé cómo es el entorno, pero yo no te hablé de mis amistades. Sí, el entorno donde tú estés vale muchísimo. Total. Y va también a valer muchísimo y a direccionar hacia dónde vas. Sí. Muy importante también es el dedicarte tiempo. Yo que soy esteticista, bueno, ahora hablaremos, pero sí te digo que el dedicarte tiempo como mujer es importante, porque como te ves, te sientes. Sí. Y a veces nos despreocupamos. En este camino, es que es un todo. No, yo no te puedo decir, no solamente es mentalidad. No, es actuar también. Sí. Es quererte, es dedicarte tiempo, porque por ejemplo, leer, estás cuidando tu mente. Pero si haces ejercicio, estás cuidando tu cuerpo. Yo, por ejemplo, hay días en que no me da para hacer ejercicio, pero me he sentido que sé que es falta de estructura. Entonces, otro punto. En este camino de transformación, yo antes era muy espontánea, de lo que saliera, de cómo fuera evolucionando la cosa en el día. Hoy, mi calendario está todo así como bien. Yo supe que necesitaba estructura para avanzar. ¿Por qué? Porque me fijé y hay un paso, o sea, hay una diferencia muy mínima entre admiración y carencia. Por ejemplo, y egoísmo. Y es que va mucho en cómo miras a la persona. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que yo admiro, que digo, wow, lo que han logrado, lo que pasaron y lo que han logrado. Entonces son motivos de admiración porque los miro con amor, no desde el ego, no desde la envidia, ¿no? Entonces las personas que yo admiro en muchos ámbitos, no solamente en empresarial, en espiritual,
yo sé que han cortado lo que no les pertenece, lo que los lleva, lo que los troncha, lo que no los deja avanzar. Entonces, cuando entendí eso, también como que solté cosas que no me pertenecen realmente, y ahí es como, yo dije, ahí es cuando de verdad tú avanzas, porque sueltas lo que llevas cargando por años, que tan importante es. Y eso también es un trabajo emocional que no puede faltar en el camino de la transformación. Totalmente. Y viene de conocerte, claro, Sí. de hacerte las preguntas. Bueno, quería preguntarte algo. ¿Cómo fue el Abrito Estética en Naples, Florida, en la Quinta Avenida? Bueno, no sé cómo contarlo para las personas que de pronto nos ven y no son de aquí de Naples. Naples está entre las 10 ciudades más hermosas de más hermosas y más tranquilas, pero más seguras. Y más seguras, pero también has visto que Naples también dice que es uno de los lugares donde la gente es más feliz por la calma, lo tranquilo, pero además es una de las ciudades también muy costosas. Sí, muy costosas. A nivel adquisitivo son muy costosas. Son muy costosas, sí. Yo, como te dije, en el proceso que estaba estudiando estética, yo ya venía pensando, recuerda que ya venía también con la creación de contenido, ¿no? Sí. Y buscando mucha información de dónde podía trabajar cuando me graduara. Todo eso también fue como un poco solitario, porque como que abrirme yo sola camino acá en Naples, imagínate. Yo me acuerdo que yo fui a la Quinta Avenida una vez y me senté en un parque que hay ahí y yo miraba la gente pasar y yo decía, ¿dónde yo estoy? Las personas que son de Cuba que me verán también van a saber, la muchacha de Pinar del Río, aquí en Naples, yo miraba, yo me sentía tan rara, yo me sentía como un puntico así bien pequeñito en todo el mundo. Y yo dije, este puntico negro. ya verán, dame tiempo. y entonces yo me acuerdo que estaba estudiando y mi mamá tiene una voz santa y divina y me dijo, tú vas a trabajar en el downtown. Porque sabemos que en el downtown es el centro de Naples, es una zona muy bonita. Exclusiva. Así como decimos. Entonces, muy aspiracional decirme eso, ¿no? De que tú vas a trabajar ahí en el downtown. Y de tantas búsquedas que yo hice, me aceptan y me dicen una entrevista y cuando voy, yo me quedé así, ok, todo en inglés. Dios mío. Sí, el inglés conmigo. Pero yo dije, ok, si me pongo en zona incómoda, ahí es donde voy a crecer. Y ahí es donde estoy, en la zona incómoda. Totalmente. Así decidí. Y obvio, a veces me llegan pacientes y yo digo, difícil, porque el léxico no es el mismo, a veces uno se equivoca hablando el idioma, pero yo siento que eso no es una barrera. Y más que no es una barrera mental. Total. Es que equivocarse es señal que estoy aprendiendo. Totalmente. Entonces, orgullosa de estar aprendiendo a todo el rato. Entonces, tuve la oportunidad de comenzar ahí y bueno, gracias a Dios estoy ofreciendo mis tratamientos, mis servicios en una cabina. Bueno, pues. Bellísima. Gracias, bellísima, en un ambiente lindo y pues tú con esa sonrisa. Oye, definitivamente yo estaba pensando en un dicho en Colombia, o no sé en Cuba, sí de pronto también, pero en Colombia decía mucho, loro viejo no aprende a hablar. Le decían a uno, no, tú no puedes aprender, la edad es un obstáculo, pero definitivamente eso es mental. Y ahora la neurociencia nos habla acerca de que no sabemos necesario. Sí puedes. Y la neuroplasticidad. O sea, la capacidad del cerebro en adaptarse. De nuevo. Entonces, el estudiar la mente. Tremendo. Yo siento que yo tengo de psicóloga, de abogada, de todo. Entonces, en la parte mía de psicóloga, me dice, ok, el cerebro tiene la capacidad de adaptarse. Tremendo. Y yo me di cuenta. Y entonces, la decisión de estudiar estética en inglés, como mencionábamos ahorita, ¿quién me mandó a mí a estudiarlo en inglés? Bueno, pues esa capacidad, esa decisión, la llevo como experiencia a decir, ok, si yo lo hago con miedo, yo puedo. Lo pude. Sí, claro. Entonces fue como una meta que yo me propuse y que pude cumplir. Entonces yo sé que todo lo que me proponga, con el favor de Dios, lo voy a cumplir. Lo vas a poder cumplir, definitivamente. De la bendición de Papá Dios, como digo yo. Y justamente también de eso, quería mencionarte que siempre, desde que llegué aquí,
yo siento que Dios está más presente que nunca en mi vida. Porque también le ha abierto las puertas. Tú no puedes dejar entrar a quien tú no le abres la puerta. Sí, claro. Y yo siento que me ha acercado mucho más a él también por el tema del accidente de mi papá. Y realmente cuando tú te acercas a sentir esa energía, esa vibración, es que todo es una decisión. Yeah. Si tú decides vibrar bonito, tú atraes lo bonito. Entonces, si lo llamas fe, si lo llamas Dios, no sé, no quiero hablar de religiones, pero si lo llamas Dios como yo lo llamo, créeme que tu vida, tu día se convierte totalmente diferente. Y tan lindo que es vivir en su propósito. Vivir en el propósito te ayuda a no caer en la depresión, porque encuentras ese sentido, el por qué estás, el para dónde voy, el cómo puedo aportar, y definitivamente eso trae vida. Mira, pues yo te agradezco muchísimo porque esa conversación supremamente interesante. Gracias. Una bella muchacha. Ay, gracias. En buen colombiano, una muchachita de 25 años, pero que nos ha demostrado que definitivamente hay que derribar techos mentales, que tienes que hacerlo con temor, la importancia de visualizarlo, lo importante de realmente motivarte, pero que no se queden las cosas en planes. Por favor, mira, estamos terminando el año y ahora muchos empezamos a hacer nuestra lista de lo que voy a cambiar y siempre se queda aquí en marzo o en abril. Dicen por allí que al principio del año todo el mundo se inscribe al gimnasio. Y en marzo o en abril ya no hay nadie más. Entonces queremos invitarte en Crecer Podcast a recordar lo importante que es la transformación. Que la transformación empieza en la mente. Me gusta mucho en el libro de Proverbios. Proverbio enseña y dice: como piensa en su corazón, así es él. Porque como tú pienses, así vas a actuar. Fue algo que tú mencionaste muchísimo. De nuevo, muchísimas gracias Leti por acompañarme. Gracias siempre. Espero que no sea la última. No, fue la primera, pero no la última. Y que puedas. Pero también dejar claro a las mujeres que nos vean, a todas las personas que nos vean, que sí se puede, que el camino es largo, que aún se está transitando, pero que sí es posible. Total. Y que la mentalidad es una decisión diaria. O sea, una decisión. Eso no es diaria. De que una vez y ya, no, es una decisión diaria. Hay que ser constantes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Crecer Podcast. Me gustaría que dejes sus comentarios, opínanos lo que tú piensas, danos tus opiniones acerca de lo que es la transformación, cómo ha sido el proceso de transformación en tu vida, si estás empezando, si allí vas, si de pronto te has desanimado, te queremos animar a través de esta hermosa historia inspiradora, bastante inspiradora, para que tú continúes de nuevo en ese proceso de transformación. Nos vemos pronto en Crecer Podcast. Chao, chao.